Quería contarles de estas notas. Esto no va a ser como un paper en el sentido tradicional, sino que la idea es como ordenar un poco el razonamiento en relación a operaciones que suelen aparecer frecuentemente en Argentina, pero también en otros países, de políticas que se implementan que afectan las hojas de balance del Tesoro, el Banco Central, algunos entes públicos, y que siempre está la discusión de qué impacto tiene, es relevante, no es relevante, y en particular el impacto sobre la dinámica de precios. Y entonces acá puse algunos ejemplos de cosas que estaban en estas líneas, como por ejemplo en marzo del 2023, con la administración anterior, no sé si se acuerdan, pero hubo un momento en el cual, para tratar de controlar el tipo de cambio, el fisco le dijo al Fondo de Garantía de Sustentabilidad que venda sus tenencias de bonos en dólares de deuda pública, que antes estaban en poder de este Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y que los pase, que los venda en el sector público para tratar de bajar el precio del dólar. Um, Otro ejemplo de esto está relacionado con que a mediados del año pasado, a través de una serie de operaciones, hubo una reducción significativa de los pasivos remunerados del Banco Central, y los cuales fueron como canjeados indirectamente a través de nueva deuda del Tesoro con plazos más largos, pero nueva deuda al fin. Em, y por ahí la más reciente, y de hecho la que disparó un poco el escribir esto, tiene que ver este nuevo acuerdo con el fondo, donde gran parte del programa está asociado con tomar nueva deuda que está destinada a recomprar las letras intransferibles que el Tesoro en el pasado le había transferido al Banco Central, y en ese canje cambiar eso por reservas en moneda extranjera. Entonces, todas estas son como operatorias que involucran a la hoja de balance del gobierno en general, y como ven, algunas afectan como al tamaño de esa hoja de balance, otras hacen a la composición. Entonces, el objetivo era tratar de pensar cuál es la consecuencia de este tipo de operaciones para la dinámica de precios, y lo que armé es como un marco analítico basado en nada particularmente original mío, sino que tiene que ver con poner sobre la mesa argumentos que están en distintos lados de la literatura, con argumentos de algunas ramas como la famosa incómoda aritmética monetarista de Sargent y Wallace, o la teoría fiscal de nivel de precios de gente como Lipper, Sims, Woodford, y más recientemente el libro de Cochrane. Y entonces lo que voy a presentarles es básicamente el marco analítico, que ni siquiera llega a ser como un modelo de equilibrio general, o sea, incluye las restricciones relevantes que tienen que ver con el gobierno, y después, pero lo que digo es, esas restricciones son interesantes para entender el comportamiento de los precios, y después algunos canales que podrían estar apareciendo relevantes, bueno, uno tendría que explícitamente como que modelarlos o fundamentarlos o algo así, pero un poco la idea es ver cuáles son los márgenes relevantes. Entonces no va a ser no es una herramienta cuantitativa per se, pero sí, como veo que en general en la discusión entre periodistas, economistas y demás, suele haber un poco de mareo con estas cosas. Al menos quería poner en escrito cómo yo lo pienso. Después podrán decirme si les gusta o no les gusta. El resumen en términos generales es que si hablamos de operaciones que hacen a la composición de las hojas de balance, bueno, en principio uno debería creer que no tendrían un efecto como de primer orden de magnitud sobre el sendero de los precios, aunque podría haber efectos de orden de magnitud probablemente menores si tenemos teorías para argumentar que esta composición generan algún efecto o bien en distintos premios que están presentes en la evaluación de activos financieros, o bien en precios relativos relevantes como el tipo de cambio real. Ahora, lo que sí genera como un efecto de primer orden son los senderos esperados del superávit fiscal, del señoriaje y la tasa de interés real. Y con respecto a la deuda neta,
lo que sí genera un efecto es el tamaño de esa deuda neutra, no tanto la composición. Esos son los que llamaríamos como un efecto de primer orden. Entonces eso son como las conclusiones, pero la idea es ir a ver los detalles de cada una de estas cosas. Entonces, básicamente esto está relacionado con plantear las restricciones presupuestarias del Banco Central por un lado, del Tesoro por otro lado y después del gobierno consolidado y hacer análisis en base a eso. Y la idea es como postular unas hojas de balance con suficientes, con algunos ingredientes que eventualmente nos van a poder mostrar bajo ciertos supuestos extras algunos resultados de irrelevancia como los que les mencionaba hace un segundo, pero cuando levantamos esos supuestos extras, por ahí algunos canales secundarios que podrían aparecer. Entonces empecemos por el Banco Central. Lo que pensamos es como un banco central que empieza cada periodo con dos tipos de activos. Por un lado tiene como unas reservas en moneda extranjera, lo voy a llamar F, que en principio lo voy a pensar como bonos de un solo periodo, como de corto plazo, con una tasa de interés y estrella. Y después también, en principio, en los activos, los bancos centrales suelen tener bonos del tesoro. Estos serían parte de estos, son las letras intransferibles que están dando vueltas por ahí y que tienen como algún valor unitario de reventa que voy a llamar Z. ¿Sí? Entonces estos son como bonos del tesoro en poder del Banco Central. Por el lado de los pasivos hay como una base monetaria, ¿sí? Que en principio la asumimos como que no paga intereses, y después tenemos bonos o letras a corto plazo del Banco Central. Estos serían, no sé, cosas como las que fueron en su momento las LEVAX, las LELIX y demás, en pesos que pagan una tasa de interés IT. Y la idea es como que también, o sea, de esta operatoria surgen utilidades, a veces positivas, a veces negativas, y la idea es que esas se transfieren al tesoro y vamos a llamar el valor real de esas transferencias tau T. ¿Ok? Entonces, lo que está desarrollado como en un apéndice en el paper es un poco el álgebra de plantear la restricción y hacer el ejercicio que por lo general hacemos con esto, que es como plantear la restricción a lo largo de la vida, ¿sí? Y pensar en cómo debería ser esta restricción si vamos iterando hacia adelante para tener en cuenta que la deuda que tomamos hoy hay que repagarla mañana, los activos que acumulamos hoy pagan mañana, etcétera, etcétera. Y entonces con eso llevamos una ecuación para el Banco Central que la podemos escribir de esta manera. Este primer término de acá, que está dividido por PT, es como lo que sería como el balance del Banco Central. Entonces tenemos los activos, por un lado, estas letras que el Banco Central tiene del Tesoro y las reservas internacionales, las reservas multiplicadas por el tipo de cambio, que lo estoy llamando S acá, y estos bonos que en principio son de más largo plazo con algún valor de reventa Z. ¿Sí? Para los bonos que son de un periodo no hay como que el valor, por ejemplo, F son bonos, pero es como el face value de los bonos, digamos así. Y esos serían los activos y los pasivos entonces son la base monetaria y la deuda de corto plazo del Banco Central. Entonces, parte de esta ecuación lo que nos dice, mira, es el valor real de esa hoja de balance que depende de decisiones de T-1, pero que está evaluada en precios relevantes para el periodo T. Y el valor real de esa hoja de balance tiene que ser igual al valor presente descontado de los flujos de señoriaje futuros que se van generando. Perdón, más esos flujos de señoriaje, eso tiene que igualar a el valor presente descontado de las transferencias que el Banco Central le hace al Tesoro. ¿Sí? Entonces, si a lo largo de la vida el Banco Central hace transferencias positivas, bueno, esas tienen que financiarse o bien con generar señoriaje en algún momento de la vida o bien con alguna riqueza inicial, llamémosla así, por el lado de tener un patrimonio neto positivo por lado del Banco Central. En esta discusión, o sea, la política monetaria la voy a pensar como que afecta directamente al señoriaje. Entonces, por ejemplo, el señoriaje va a ser una función de la tasa
nominal de interés, y la tasa nominal de interés está relacionada con la inflación esperada a través de la ecuación de Fisher. Entonces, imaginemos un mundo donde el dinero es súper neutral y el Banco Central eligiendo el sendero de tasas nominales. Bueno, al elegir el sendero de tasas nominales, el Banco Central, por un lado, va a determinar el sendero de señoriaje de hoy hacia el futuro y también el sendero de lo que sería como la inflación esperada a partir de entre T más uno y T y de ahí en adelante. ¿Sí? Ahora, si bien el Banco Central a través de este manejo puede controlar todas las inflaciones, digamos, a partir de mañana, el nivel de precios a partir de mañana, pasado, etcétera, etcétera, el nivel de precios de hoy no necesariamente está bajo su control, aunque aparezca explícitamente acá dividiendo, porque el Banco Central no es el único ente relevante y entonces esto va a también depender de la política fiscal. Em, una discusión importante acá es que muchas veces se habla como de solvencia o de insolvencia del Banco Central y hay algún sentido en el cual tenemos que redefinir qué quiere decir eso, porque en una empresa es claro, ¿no? Si tenés patrimonio neto negativo, fuiste. Pero el Banco Central siempre puede imprimir para cumplir con todos los pagos que tienen. Ahora, obviamente lo que pasa es que el señoriaje requerido para hacer eso puede atentar contra otros objetivos que puede tener el Banco Central, como por ejemplo el del manejo de la inflación. Entonces hay un paper interesante del Negro y Sims eh, que define como la solvencia del Banco Central justamente como situaciones donde el lado izquierdo de esta ecuación es negativo y entonces requiere que en algún momento el Tesoro los capitalice. ¿Ok? Ahora, esa necesidad de capitalización en algún sentido es una condición suficiente para, perdón, necesaria para el control de precios, pero no es una condición suficiente. Y ahí ellos hacen la distinción entre respaldo fiscal y el apoyo fiscal. El apoyo fiscal sería justamente esto último que decíamos, que en algún momento se espere que el Tesoro capitalice al Banco Central, mientras que el respaldo fiscal tiene que ver con el resto de las interacciones de la política fiscal y monetaria que ahora voy a discutir. Um, el lado del Tesoro no va a tener activos, tiene simplemente pasivos, tiene estos bonos que están en poder del Banco Central. Después también tiene deuda pública que en principio también vamos a pensar que es deuda de largo plazo en pesos y también deuda contra el sector, contra el poder del público en dólares, ¿sí? Que tiene también su valor unitario en dólares, que llamamos ZT estrella. Y con estos pasivos, después también el gobierno tiene un gasto real GT y alguna recaudación real TAO, y voy a llamar sub al superávit primario, digamos así. Entonces, con esta estructura uno puede plantear la restricción de vuelta en cada periodo, iterarla hacia adelante, y llegamos a que el valor presente descontado de todos los pasivos del Tesoro, que incluye la deuda del Banco Central, la deuda contra el resto de la economía, tanto en pesos como en dólares, en términos reales, tiene que ser igual al valor presente descontado de las dos fuentes de ingreso que tiene, el superávit primario y las transferencias que recibe del Banco Central. Y entonces lo que hacemos es consolidar ambas restricciones, ¿sí? Como sumar la del Tesoro y la del gobierno, y ahí obviamente las transferencias que el Banco Central le hace al Tesoro se cancelan entre sí, y también toda la deuda que, por ejemplo, estas letras intransferibles, que son un activo para el Banco Central, pero un pasivo para el Tesoro, también se cancelan en la consolidación, y entonces tenemos del lado izquierdo lo que serían como el valor real de los activos, de los pasivos netos del tesoro, que incluye todo lo que tiene que ver en pesos, que es la deuda del tesoro contra el resto de la economía, los pasivos remunerados del Banco Central y la base monetaria. Y después en dólares tenés como la deuda en dólares menos las reservas. En ese sentido es como deuda neta. ¿Ok? Y eso obviamente no solo está dividido por el nivel de precio, sino que está multiplicado también por el tipo de cambio. Entonces la idea es que el valor de esa deuda inicial
tiene que ser refinanciada en algún momento y como esperada que se pague, o bien por superávits primarios, o bien por señoriaje a lo largo de la vida. ¿Ok? Esta es como la ecuación fundamental del análisis de interacciones fiscales en monetarias y que es la base de lo que solemos llamar como el análisis bajo dominancia fiscal. Y acá hay como dos teorías principales que están dando vuelta y que en principio yo creo que ambas apuntan cualitativamente al mismo lado. Una es lo que llamamos como la incómoda aritmética monetarista, que de alguna manera dice, bueno, vamos a concentrarnos en el lado derecho de esta ecuación y asumamos que, por ejemplo, toda la deuda es real, entonces el nivel de precios no aparece del lado izquierdo. Entonces la idea es que, mira, si yo tengo hoy un déficit corriente que no va a ser compensado con superávit futuros, entonces eso me impone para que el lado derecho de la ecuación, esta suma, se mantenga inalterada, requisitos sobre el sendero del señoriaje. Entonces eso quiere decir que la política monetaria no controla libremente la inflación, ni la de hoy, ni la de mañana, ni la de pasado mañana, porque esta restricción le impone cierto sendero. La otra teoría, que como complementaria, es la teoría fiscal del nivel de precios, que ahí como que el foco justamente está del lado izquierdo y del hecho de que acá sí aparece el nivel de precios dividiendo. Entonces la idea es que eh, la, cuando vos tenés que P va a reaccionar a sorpresas en el superávit, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tenés un superávit menor porque hay algún tipo de déficit no previsto, entonces el lado izquierdo para un dado sendero de señoriaje va a ser menor y eso requiere entonces un aumento en el nivel de precios para compensar. Y aun cuando el Banco Central controle la inflación esperada y el señoriaje, el nivel de precios depende del sendero fiscal. Incluso esto lleva a una teoría que aún sin dinero podrías determinar el nivel de precios. Al final, más que tomar partido por una o por otra, ambas apuntan a lo mismo. Sorpresas deficitarias requieren o bien un aumento de señoriaje, que eso quiere decir mayor inflación a partir de mañana, o un mayor nivel de precios o una combinación de ambas. Y este es como el sentido que está detrás de esta famosa frase de Sargent, que la inflación persistentemente elevada es siempre y en todo lugar un fenómeno fiscal donde el Banco Central simplemente es su cómplice. Esto es a la discusión que refería antes al respaldo fiscal o fiscal backing de aquel paper del negro Sims. Bueno, entonces, con esto vamos al análisis. Vamos a hacer primero algunos supuestos extra y vamos a ver algunos resultados de irrelevancia. Luego levantamos los supuestos y si tengo un minuto hablo del caso de dominancia monetaria. ¿Cuáles son los supuestos extras para que facilitan un poco el análisis? Bueno, suponete que toda la deuda y todos los activos son de corto plazo y por tanto estos diferentes valores que podrían afectar el balance consolidado en realidad son todos iguales a uno. El segundo supuesto es que la tasa de interés real está completamente exógena y todas las tasas relevantes de los distintos activos cumplen con condiciones de no arbitraje donde no hay ningún premio de ningún tipo. Y por último, el supuesto simplificador tercero es suponete que se cumple la paridad de poder de compra y no hay inflación externa y por tanto tipo de cambio y nivel de precios es lo mismo. Bajo esos supuestos extras, llevamos a esta versión simplificada de la restricción consolidada, Vamos donde, 20 bueno, minutos, entonces, Javier. dale, donde todos estas valuaciones desaparecían y me queda el nivel de precios acá, el tipo de cambio y el nivel de precios en la parte en dólares desaparece y el lado derecho es exactamente el mismo. Entonces acá vemos que si no se alteran los senderos de superávit y señoriaje, entonces hay distintos cambios que son irrelevantes. Por ejemplo, eh, si yo afecto el tamaño de los pasivos netos, por ejemplo, si aumento la deuda, ya sea del Banco Central o del Tesoro o la deuda externa, eh, todos esos, el tamaño de eso va a tener un efecto en el nivel de P, porque de alguna manera se modifica el lado izquierdo sin modificar el lado derecho y entonces P va a verse modificado. Ahora, la composición dentro de la misma moneda no debería afectar este nivel de precios,
si, por ejemplo, aumenta DT y disminuye la deuda del Banco Central. Entonces, los ejemplos serían eso. Por ejemplo, cambiar deuda del Banco Central con deuda de Tesoro, subir el primer término y restar del segundo, no debería tener un efecto directo en el nivel de precios. Y si vos tomaras mayor deuda en dólares para pasársela como reservas al Banco Central, como algo como el acuerdo con el fondo, este paréntesis va a ser el mismo, entonces no hay ningún efecto sobre el nivel de precios para nada. Y esto es independiente más allá de que uses eso para sacar las letras intransferibles o que lo hagas a través de una capitalización directa. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, este es como un resultado de irrelevancia y uno podría pensar que hay como un canal indirecto, decir, bueno, mira, si la composición viene acompañada o fuerza cambios en el superávit o en el sendero de señoriaje y de la política monetaria, entonces sí va a haber efectos. ¿Ok? Pero esos efectos van a aparecer justamente porque cambia el superávit o cambia el señoriaje, no por la composición per se. Es decir, si yo hiciera un cambio creíble de superávit sin hacer ninguna modificación en la hoja de balance, debería llegar al mismo resultado. Bueno, entonces, ¿qué pasa si levanto estos supuestos simplificadores? El primero tenía que ver con la estructura temporal de activos y pasivos. Entonces, resulta ser que cambiar la estructura temporal de la deuda en realidad no modifica ese resultado de irrelevancia siempre y cuando las condiciones de no arbitraje bajo previsión perfecta se cumplan, es decir, que no haya premios de ningún tipo que ahora voy a mencionar en un segundo. Eh, entonces, por sí mismos, cambios en las estructuras de madurez de la deuda no tienen efectos sobre la dinámica de precios. De vuelta, uno podría decir, ojo, el sendero, la maturity te puede forzar a hacer más adelante o más tarde ajustes fiscales o ajustes monetarios y eso sí van a tener un efecto, pero no directamente pura y exclusivamente per se la madurez. Um, el otro supuesto relevante es estas condiciones de no arbitraje que en principio estaba asumiendo. Y a priori hay muchísimas razones por las cuales estas no necesariamente se cumplen, como porque puede haber distintos instrumentos, pueden tener distintos riesgos de default, pueden pagar composiciones por exposición a riesgo que son diferentes entre activos, puede haber segmentación de mercado endógena o por regulaciones, un montón de cosas. Entonces armé un esquemita en el apéndice donde considero como cuatro tipos de premios. Uno es como entre la tasa en dólares de las reservas y la de la deuda en dólares, como diciendo, bueno, el riesgo de default en dólares. Otro es entre las tasas de bono del tesoro en pesos y en dólares, como para decir, bueno, tengo riesgo cambiario. Otra entre tasas nominales y reales, como para considerar riesgo por inflación y una última entre la deuda del Tesoro y la deuda del Banco Central como una idea de provisión de liquidez o convenient yield o algo así. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Bueno, cuando te pones, cuando amplias el modelo en ese sentido, entonces ahí ves que estos premios sí van a afectar a la tasa de descuento que vos vas a usar para descontar estos flujos de superávits o de señoriaje. Entonces, si vos podés pensar en mecanismos por los cuales cambios en las hojas de balance modifican estos premios, entonces ahí sí podría haber un canal. Entonces, por ejemplo, imagínate que argumentamos que esta nueva operación con el fondo permite levantar el cepo y con permitir levantar el cepo eso da lugar a que entren un montón de inversores internacionales que antes no invertían en economías con controles de cambio y eso baja el riesgo país. Bueno, eso es como una caída en este factor de descuento y eso entonces el valor presente descontado de los superávits y del señoriaje va a aumentar, así que eso va a requerir o menos señoriaje hacia adelante o una caída del nivel de precios o ambas. La dinámica inflacionaria es un poco más favorable, digamos así. La otra cosa que aparece es que estos premios inducen potenciales ganancias o pérdidas por efectos de valuación, ¿sí? Por ejemplo, imagínate que como el retorno de las reservas es menor que la tasa de endeudamiento en dólares, entonces yo tengo $1 en reservas, hoy eso por ahí mañana no me alcanza para pagar $1 de deuda mañana porque la deuda paga un interés mucho más alto que lo que voy acumulando con las reservas. Entonces tengo pérdidas de bienestar por todos lados. Esas pérdidas por diferencia de evaluación restan recursos, como si disminuyera el superávit primario, y entonces eso presionan a la alza el sendero de precios. Pero de vuelta,
requiere hacer esta cuentita de cómo van a ser esos potenciales pérdidas o ganancias por efecto de evaluación, y cuando tenés estas combinaciones no es tan claro, pero sí es importante considerar que esos pueden estar ahí. Y por último, hago este caso con el tipo de cambio real. Cuando no se cumple la paridad de poder de compra, entonces tengo este efecto acá del tipo de cambio real que afecta del lado izquierdo el valor de los pasivos netos en dólares. Entonces imagínate que yo tengo cualquier shock de origen real que induce una apreciación, o sea, que hace que este S sobre P caiga. ¿Ok? Bueno, entonces esto reduce este coeficiente de esa parte del lado izquierdo, y entonces si nada más cambia, o debería caer el nivel de precios o reducirse el señoriaje, ambas generan una menor dinámica inflacionaria. Y obviamente también la diferencia es que ahora los precios y el tipo de cambio no se van a mover uno a uno, y eso implica que el tipo de cambio nominal tiene que apreciarse potencialmente más. Entonces eso con cualquier shock que induzca una apreciación real. Entonces si vos decís, bueno, mira, estas operaciones de la hoja de balance llevan a un cambio en el tipo de cambio real, de vuelta, porque por ahí te baja el riesgo país y eso lleva a que ceteris paribus tendría que tener un tipo de cambio real más apreciado. Esto también podría afectar favorablemente la dinámica de precios. Am, y voy a saltar esto por una cuestión de tiempo nomás. Entonces, en términos generales, la conclusión, como de brocha gorda, si querés, es que es poco probable que la composición del balance consolidado tenga un impacto significativo en el sendero de precios. Y acá significativo, ¿qué quiere decir? Bueno, hay cosas que creemos que tienen un efecto de orden de magnitud mayor, como el sendero de la política fiscal y monetaria, y sí el tamaño de la deuda consolidada neta. ¿Ok? Aunque deberíamos decir, el análisis del trazo más fino plantea canales por los cuales podrías tener algún efecto de que la composición influye en la dinámica de precios, siempre y cuando o bien esta reestructuración en la composición te lleve a cambiar el sendero futuro de la política fiscal o monetaria, que de vuelta reenfatiza la importancia de primer orden de esas cosas, o si existen estos otros canales que afectan la evaluación de activos sobre el tipo de cambio real, pero eso requiere que vos pongas sobre la mesa argumentos adicionales para decir cuáles son esos canales, por qué van a tener un efecto, si van a ser cuantitativamente relevantes o no. Así que bueno.